Capítulo 23. Era bien entrada la noche, y el pico nube fragante estaba cubierto en la oscuridad. Si sostenías la mano frente a ti, no serías capaz de ver tus propios dedos. Además de los susurros del viento, todo lo demás estaba silencioso y tranquilo. Ni el más mínimo sonido podía escucharse proveniente de las aves y bestias. Bai Xiaochun se apresuró a través de la oscuridad, el brazalete de seda de Zhou Xingqi atada en su brazo, siguiendo el camino que llevaba a una de las granjas de pollos de cola espiritual. Mientras se apresuraba, ocasionalmente se escondía en un matorral cercano y proseguía su camino escondido. Pronto, la granja de pollos de cola espiritual quedó a la vista frente a él. La mayoría de los pollos estaban dormidos, a pesar de que algunos estaban caminando de aquí a allá. Había una gallina en particular que estaba caminando en dirección a Bai Xiaochun. Se agachó allí en el arbusto, lamiéndose los labios hasta que el pollo de cola espiritual se acercó a la cerca. Justo mientras estaba sacando su grillo de bambú, su corazón dio un palpito, y una mirada de cautela llenó sus ojos. Al mismo tiempo, gritos pudieron escucharse detrás de él, mientras numerosas figuras se acercaban hacia él de entre la oscuridad. Incluso tenían guantes de flamas que emanaban una luz radiante a la oscuridad. Maldito ladrón de pollos. Finalmente muestras tu cara. Hemos estado aquí esperando por ti por días. Ahora te tenemos completamente rodeado, veamos cómo intentas escapar. Mientras los gritos resonaban, 8 figuras se acercaron a Bai Xiaochun, rodeándolo completamente. Estos eran los discípulos encargados de cuidar a los pollos. Incluso después de días de esperar laboriosamente, nunca se imaginaron que hoy sería el día que todo valdría la pena. Sus corazones estaban llenos de justo ardor mientras se preparaban para ejecutar la justicia inmediatamente sobre el ladrón de pollo. Cuando sus palabras sonaron, Bai Xiaochun los observó impresionados primero. Pero después miró hacia arriba pensando por un momento y dejó salir un frío bufido. «Ustedes cállense», dijo. «Bajen la voz». Sus palabras fueron pronunciadas sin la más mínima cortesía, como si la justicia estuviera de su lado. No hizo nada para intentar escapar, pero en cambio, se puso de pie arrogantemente, asegurándose de que el brazalete de seda en su brazo fuera claramente visible. «¿Ven esto?», preguntó. «Soy el capitán de las fuerzas especiales contra el ladrón de pollos». Con el ceño fruncido, pasó su mirada sobre los 8 discípulos, claramente disgustado. Esta repentina situación hizo que los 8 intrusos lo miraran impresionados. Algunos de estos discípulos habían visto a Bai Xiaochun más temprano en el día. Después de examinarlo un poco de cerca, empezaron a dudar. Uno de los discípulos parecía un poco escéptico sobre la situación. «Oh, es el hermano menor Bai. Bueno, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde en la noche?» Sus palabras hicieron que los demás discípulos observaran sospechosamente a Bai Xiaochun. Agitando su manga y frunciendo el ceño, Bai Xiaochun dijo enojado: «La misma hermana mayor Zhou me pidió ser el capitán de las fuerzas especiales contra el ladrón de pollos, así que por supuesto que haré todo lo que esté en mi poder para atrapar al ladrón de pollos. He sacrificado mi rutina de cultivo nocturna para venir aquí y esperar. Sin embargo, considerando todo el escándalo que ustedes están haciendo, estoy seguro que el ladrón de pollos hace tiempo que se escapó de verdad, que se veía como la imagen de alguien intentando atrapar al ladrón». Los discípulos de la granja de pollo intercambiaron miradas desamparadas, y algunos incluso se veían un poco avergonzados. En cuanto al más sospechoso de los discípulos, su expresión se suavizó un poco, a pesar de que aún no se veía totalmente convencido. Viendo que sus sospechas no habían sido completamente disipadas, Bai Xiaochun se aclaró la garganta fríamente, y antes de que nadie pudiera hacerle más preguntas, decidió tomar la iniciativa y pasarles la culpa a ellos. «No es de extrañar que ustedes hayan perdido tantos pollos de cola espiritual. Son completamente negligentes. Miren hacia allá, su cerca incluso está rota». Apuntó a un lugar donde realmente había un agujero en la cerca, a pesar de que no era muy evidente. De hecho, se había roto la cerca en el proceso de atrapar uno de los pollos de cola espiritual hacía un tiempo. Los discípulos de la granja de pollo miraron en la dirección que apuntaba Bai Xiaochun, y cuando vieron el agujero, expresiones de shock aparecieron en sus rostros.
Era cierto que realmente no habían prestado mucha atención a pequeños detalles como este en el pasado. Y miren a ese pollo de cola espiritual. ¿Cómo pensaban protegerlo después de haber avanzado todo el camino hasta aquí? Bai Xiaochun parecía estarse poniendo más y más enojado, e incluso estaba levantando voz, haciendo que los rostros de los discípulos de la granja de pollos se sonrojaran de vergüenza. De acuerdo a mi investigación, este lugar es la región más remota de la granja de pollos. Deberían estar cuidando este lugar particularmente de cerca. Pero miren, he estado aquí por años antes de que ustedes aparecieran. Mientras más hablaba Bai Xiaochun más se enojaba. Al final, dejó salir un suspiro. ¿Cómo esperan atrapar al ladrón de pollos de esta manera? Basado en mi experiencia atrapando ladrones, si mis conjeturas son correctas, entonces este es el lugar en el cual la mayoría de los pollos fueron robados. Tan pronto las palabras salieron de su boca, los discípulos de la granja de pollos empezaron a temblar por dentro. Intercambiando miradas, vieron el shock en los ojos los unos de los otros. Basado en la información que tenían, este en efecto era el lugar donde habían perdido la mayoría de las gallinas. De hecho, esta era la razón por la que habían decidido hacer guardia aquí. Bai Xiaochun había dado justo en el clave, haciendo que todo el grupo lo observara con cada vez más admiración. Incluso el discípulo que había sido el más sospechoso de él, ahora sentía que había estado equivocado. Primero pensó en cómo Bai Xiaochun había sacrificado su cultivo para venir a atrapar al ladrón, y luego recordó que tan entusiasmado y unido al deber se había visto más temprano ese día. Finalmente, el discípulo tomó un respiro profundo, juntó sus manos y se inclinó profundamente. Hermano menor Bai, por favor no te ofendas mucho por lo que dije hace rato. Muchas gracias por tu sacrificio. Repararemos este lugar de inmediato, y definitivamente aumentaremos la guardia en esta área. Todos los demás juntaron sus manos también, pensando lo raro que era encontrar a alguien tan entusiasta como Bai Xiaochun. Obviamente estaba intentando ayudarlos, y eso los hizo sentirse incluso más apenados por su impulsividad hacia un momento. Bai Xiaochun suspiró, luego les ofreció sinceramente unos consejos más antes de voltearse para irse. Mientras se iba, los 8 discípulos una vez más juntaron sus manos y se inclinaron, completamente conmovidos por lo que había hecho. El hermano menor Bai es tan buena persona. Tan pronto Bai Xiaochun estaba fuera de vista, un frío viento le pasó por la espalda, y se dio cuenta de que estaba sudando abundantemente por lo cerca que había estado. Sin embargo, su estómago aún estaba rugiendo, así que decidió ir a las otras 2 granjas de pollo a ver si aún había una oportunidad de entrar en acción. Caminó por el camino montañoso, observando alrededor con cautela mientras procedía, asegurándose que no lo estuvieran siguiendo. Su expresión estaba seria mientras reflexionaba en cómo robar un pollo de la siguiente granja de pollos. Mientras el viento soplaba, agitó el brazalete de seda amarrado en su brazo. Mientras tanto, arriba en el aire oscuro de la noche, una mujer estaba de pie sobre una seda voladora azul, completamente indetectable a todos debajo, mientras examinaba la situación en esta parte del pico nube fragante. Repentinamente, su expresión parpadeó al alcanzar a ver a Bai Xiaochun caminando, viendo alrededor vigilantemente. Sus ojos gradualmente empezaron a brillar con elogio. Este hermano menor realmente toma sus responsabilidades seriamente. Naturalmente, esta mujer era Zhou Xingqi, quien había estado inspeccionando el área. Más temprano, había habido muchos discípulos patrullando, pero al caer la noche, la mayoría de ellos regresaron a practicar el cultivo. Bai Xiaochun era el único afuera de verdad intentando atrapar al ladrón. Con él alrededor, el ladrón de pollos definitivamente tendrá que controlarse. Zhou Xingqi apartó la mirada y luego se regresó hacia su cueva de inmortal, sintiéndose mucho mejor sobre la situación. 2 horas después, Bai Xiaochun había regresado a su residencia. Una vez dentro, le dio una palmada a su bolso de almacenamiento para sacar 2 pollos de cola espiritual. Riéndose consigo mismo, los desplumó y arrojó hacia el wok, poco después de lo cual, un aroma fragante llenó el aire haciéndolo salivar. Luego, ni siquiera esperó que se enfriaran antes de devorárselos vorazmente. Finalmente, eructó, se tocó su barriga y se acostó de espaldas, viéndose tan satisfecho que casi parecía borracho.
Pasó un mes más, tiempo durante el cual Bai Xiaochun concienzudamente salió de noche, viéndose solemne mientras aparecía aleatoriamente para inspeccionar las distintas granjas de pollo. A pesar de eso, los pollos seguían desapareciendo. Parecían desaparecer sin dejar rastro, lo cual era un profundo misterio. Los discípulos de la granja de pollos cada vez sentían más que habían sido humillados. Lleno de pasión, continuamente hacían juramentos de no rendirse hasta que el ladrón de pollos fuese encarcelado. Bai Xiaochun parecía estar tomándose las cosas incluso más en serio que ellos. Estaba completamente devoto a defender las granjas de pollo, como si ni siquiera estaba dispuesto a descansar hasta que el ladrón fuera arrestado. Incluso hubo una ocasión en la que permaneció de guardia en una granja de pollo por 4 días y 4 noches. El trabajo duro parecía haber puesto mucha presión en el ladrón de pollos, y la tasa de robos parecía haber sido reducida. Sin embargo, el ladrón no desapareció del todo. Eventualmente, casi la mitad de los pollos de cola espiritual en el pico nube fragante ya no estaban, y los que quedaban eran más que nada jóvenes. Al final, incluso los discípulos de la granja de pollos empezaron a reprocharse a sí mismos, y no podían evitar suspirar emocionalmente. Eran de la opinión de que si el resto de las fuerzas especiales contra el ladrón de pollos fueran tan concienzudos como el hermano menor Bai, entonces el ladrón de pollos definitivamente ya hubiera sido capturado. Zhou Xingqi estaba poniéndose particularmente ansiosa. Una tarde cuando Bai Xiaochun estaba sentado de piernas cruzadas en una de las granjas de pollo, observando alrededor con vigilancia, una seda voladora azul descendió de los cielos, sobre la cual estaba de pie Zhou Xingqi. Después de ver quién era, Bai Xiaochun encantadoramente llamó, hermana mayor Zhou. Cuando los hermosos ojos de Zhou Xingqi se posaron sobre Bai Xiaochun, sonrió y dijo, trabajando duro por lo que veo, hermano menor Bai. Pronto, otros discípulos en el área se apresuraron, congregándose alrededor de Zhou Xingqi y Bai Xiaochun. Damas y caballeros, ofrezco mis más profundos agradecimientos por su asistencia recientemente, dijo suavemente. Estoy realmente agradecida. Sin embargo, el ladrón de pollos es aún tan descarado como siempre. Por lo tanto, me les uniré para hacer guardia. Después de observar alrededor al grupo, frunció el ceño ligeramente y continuó, me pregunto si quizás, el ladrón de pollos tiene alguna conexión con mi maestro. De otro modo, ¿no robaría los pollos de cola espiritual de otras montañas también? En cambio, parece estar atacando solo los pollos de mi maestro. Cuando Bai Xiaochun escuchó eso, sus ojos empezaron a brillar fuertemente, y casi se golpeó en su pierna. Lo que Zhou Xingqi dijo tenía mucho sentido, y al pensar esto, no pudo evitar observar en dirección al pico caldero violeta. Lentamente, sus ojos se estrecharon para cubrir el brillo astuto que yacía profundamente en ellos. Ahora que Zhou Xingqi había aparecido en persona, muchos de sus admiradores también empezaron a congregarse en el área. Pronto, vastas multitudes se reunieron en las granjas de pollos de cola espiritual del pico nube fragante. El ladrón de pollo ahora era incapaz de hacer nada, y en los siguientes días, ni siquiera un pollo de cola espiritual se perdió. Aún así, el misterioso e insondable ladrón de pollos ya era completamente famoso. De hecho, muchas personas habían empezado a llamarlo el demonio ladrón de pollos. Había causado tal conmoción entre los discípulos que era considerado junto al dueño de la pequeña tortuga como una de las figuras más misteriosas del pico nube fragante. De hecho, incluso discípulos de la secta externa en el pico cresta verde y el pico caldera violeta habían oído sobre él. Ahora que el ladrón de pollos había aparentemente desaparecido, Zhou Xingqi se sintió bastante mejor. A pesar de que nunca fue atrapado, cuando pensó en lo duro que Bai Xiaochun había trabajado durante el pasado mes o más, terminó recompensándolo con el colgante de jade de todos modos, como forma de aliento. Cuando el asunto finalmente se había terminado, la devoción y seriedad de Bai Xiaochun hicieron que un buen número de sus compañeros discípulos notaran qué tan encantador, puro y dedicado era.